Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Jeremías 3:15. Desde Costa Mesa, California, y hasta lo último de la tierra, Almavisión presenta su programa El Pastor de Hoy. Y ahora con ustedes, el pastor José Arenas. Recibí hace unas semanas atrás una llamada de una amiga y consierva que aprecio y admiro, mi hermana Celsa Paloma Rocha, y dentro de la conversación el interés mayor de ella en ese día era hablarme de un amigo personal de ella, el pastor y maestro Samuel Molina. Y cuando me hablaba acerca de este nombre, de este pastor Samuel Molina, yo le conozco a ella, podía ver el interés que ella tenía y la alegría, la solicitud con la cual ella se refería a este amigo personal de ella. Y eso me llevó a mí también a tener interés en conocer al pastor y maestro Samuel Molina, un hombre que en lo poco que he conversado con él y en lo que me ha hablado mi hermana Celsa, es un hombre que ama la palabra del Señor, que ama el indagar, el hurgar acerca del contenido real de la palabra del Señor. Pero para ello, él ha profundizado en el original, en el griego, en ese idioma que fue escrito el Nuevo Testamento, un estudioso profundo de la palabra del Señor. Y cuando le he visto a él, me doy cuenta también que es un escritor prolífero. Y aunque tengo en mis manos 2 libros que tienen como título Antología Bíblica de Cristo Jesús, que después en el programa le vamos a preguntar al pastor Samuel Molina qué es antología. Él dice que estos 2 libros realmente son un libro, porque hablan de 100 aspectos personales sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo, y hay 50 en un libro y 50 en el otro libro. Y yo quise muy prontamente invitarle para estar en el pastor de hoy, porque pronto también pude darme cuenta de la riqueza profunda, de ese conocimiento profundo que él tiene en la palabra del Señor. Y no solo eso, la habilidad del cielo que tiene para transmitir este conocimiento. Sé que es la primera ocasión que está en el pastor de hoy, pero estoy cierto que no será la última. Y yo le pido a usted que al caminar el programa usted llame a los teléfonos que están en pantalla, los teléfonos del pastor Samuel Molina, los de Almavisión, y nos deje saber cuál es su impresión acerca de lo que está escuchando, porque yo sé que su vida está siendo enriquecida. Pastor Samuel Molina, qué privilegio tenerle aquí en este programa del pastor de hoy de la televisión Almavisión. Muchas gracias, hermano Pastor Arenas. El privilegio es para mí. Me siento muy honrado de estar aquí presente y le doy muchas gracias a usted por esa oportunidad a través de la hermana Celsa. Amén. Para mí un honor, y quiero también saludar al respetable público televidente y desear para todos ustedes unas grandes, ricas y preciosas bendiciones que vienen de lo alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aplicados por medio del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Aprendiendo sobre los nombres de nuestro Señor Jesucristo es el tema que hemos puesto usted y yo a este programa. Pero luego veo estos 2 libros que me llama la atención el título, Pastor Samuel, Antología Bíblica. Y yo no quiero que entremos en materia sin que antes usted nos descifre este título. ¿Qué es Antología Bíblica? Cuando hablamos de este título, a mí me llama la atención, Antología Bíblica de Cristo Jesús. ¿Qué sería esto? Muy interesante su observación, pastor, porque el término antología es un poco nuevo, distinto, aunque es muy común en cuestiones literarias. Y antes de abundar en el significado del nombre, quiero aclarar que
que efectivamente hay 2 libros, o más bien dicho 2 tomos, pero es en realidad un solo libro. Y cuando se venda, se debe de vender los 2 juntos. La palabra antología simplemente significa una colección de algo. Usualmente las antologías son colecciones de piezas musicales o de poemas. El término viene de la palabra antos, que es griego, para flor. Y logía proviene de logos, que es ciencia o tratado de. Pero en este caso, logía es una variante de un verbo que significa recolectar. Por lo tanto, antología es la recolección de flores, porque antos, como dije, es flor. En este caso particular, antología bíblica de Cristo Jesús se refiere o es una selección especial que yo escogí de versículos del Nuevo Testamento sobre todo para hablar de aspectos personales de nuestro Alfa y Omega. Extraordinario. Ya sabemos qué es antología y dicho con esa elocuencia, con esa lisura, con esa templanza. Y vamos a entrar en materia entonces ahora. Maestro Samuel, hablamos acerca de los nombres de nuestro Señor. Y a través de los nombres de nuestro Señor Jesucristo podemos aprender. Muchísimo. ¿Qué podemos aprender y qué nos va a enseñar usted en esta hora? Hermano, hay que tomar en cuenta de entrada, de inmediato, luego, que el Nuevo Testamento originalmente fue inspirado por el Espíritu Santo para ser redactado en griego, no en español, ni en inglés, ni en ningún otro idioma. Entonces, si al Espíritu Santo le pareció bien inspirar a los escritores del Nuevo Testamento para que lo redactaran en ese idioma, creo yo que es un deber de todo cristiano, hasta donde sea posible, ir al original para averiguar el significado exacto y preciso de los términos del vocabulario que utilizó nuestro Señor Jesucristo y que también utilizaron el apóstol Pablo y los demás escritores del Nuevo Testamento. A mí, como usted dijo en un momento antes, me llamó mucho la atención el griego. Me apasionó, porque pude yo notar que un poco más profundo que lo superficial después de leer en español, se percibe una riqueza en el lenguaje y el contenido de la palabra de Dios en el idioma original. Entonces, hay en el Nuevo Testamento nombres, títulos y ministerios que le son asignados a nuestro Señor Jesucristo. Son 3 secciones. Nombres, títulos y ministerios. Sí. Y de eso tratan los 100 aspectos personales que yo abordo en mi libro. En esta noche quiero empezar aclarando la importancia de dominar el griego hasta donde es posible. Esta noche no es una lección de griego y requeriría muchísimo tiempo, por supuesto, pero para que notemos la importancia de dominar y entender, aunque sea superficialmente, el idioma griego, tenemos que en Juan capítulo 20, el capítulo que habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, aparecen 20 o 21 ocasiones en que se usa el verbo ver. Y vamos a abrir nuestra Biblia brevemente en Juan capítulo 20 para definir bien lo que quiero hablar y que no queden dudas al respecto. Obviamente no vamos a leer todo el Evangelio porque se va el tiempo y queremos entrar en significados de las palabras griegas. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Ahí está una vez. Bien. Más adelante encontramos lo siguiente, donde dice, y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro.
Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Era más rápido que él, más ligero. Era más joven también. Y bajándose a mirar. Segunda ocasión que vemos el verbo ver. Mirar y ver es básicamente lo mismo en español. Vio los lienzos puestos ahí. De nueva cuenta, el verbo ver. Y más adelante vemos que dice en el versículo 8, entró entonces también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea, que había llegado primero, y vio y creyó. Y así sucesivamente hasta el final del capítulo, como en 20 ocasiones aparece la expresión ver o alguna versión de lo mismo. En griego, hermanos, los primeros 5 palabras que en español se ha traducido como ver, en griego son 5 diferentes palabras, lo que indica una diferenciación de énfasis y también de significado. Por ejemplo, cuando dice que María Magdalena vio, en griego es un verbo que suena blepo, pero luego dice que se inclinó para mirar. Ese es un verbo también diferente. En griego es parakupto, una sola palabra que indica inclinarse para mirar. Después usted escuchó que alguien vio y entendió, ¿verdad? Ese es el verbo que en griego es theoreo, del cual procede teatro. En los años antiguos aquellos, en las compañías teatrales que andaban viajando por todo el Imperio Romano, sobre todo en Grecia, llevaban un mensaje a través de la actuación. El pueblo iba a ver lo que fuera una tragicomedia o un mensaje que alguien quería dar o una historia inclusive militar para indicar cómo el pueblo griego había obtenido la victoria. Todo era a través de una actuación. Todos estaban allí viendo, pero en griego estaban theoreo, porque estaban viendo para comprender más. Theoreo precisamente significa ser un espectador, ir al teatro, vaya. Y también ha sido traducido como considerar, y así por el estilo. El siguiente verbo que tengo aquí anotado es uno que se pronuncia más o menos como eidón. Esto es una visión mental, ver y percibir. De esta manera se comprende un poco más lo que se quiso escribir en el griego original. Hermano, los casos, los ejemplos de cosas por el estilo son muchísimos. Se requeriría toda una obra completa, todo un tratado para explicar detalles como estos, nada más. Así es que en esta noche vamos a empezar con la palabra parakletos. Quizás usted ha oído hablar de la palabra. Y hemos escuchado aquí y allá que el paracleto esto, el paracleto lo otro. Pero, ¿qué significa? ¿Qué es en sí la palabra paracletos? Los católicos le llaman paraclito. En griego la pronunciación correcta es parácletos. En todo caso, esta palabra se compone por el prefijo, una palabra que se pronuncia para. Se usa junto con la otra palabra que compone la palabra paracletos, que es kletos. Y kletos significa llamado. Entonces, paracletos se hace una sola palabra y da a entender alguien que ha sido llamado. ¿A dónde o para qué o por qué? Para significa junto a o al lado de. Así que el que ha sido llamado viene para estar al lado de o junto a. En este caso, el paracletos es el Espíritu Santo, pero también es Cristo Jesús. Como voy a explicar un poquito más adelante, nada más quiero aclarar ahora, en este momento,
que los llamados para quienes viene a servir el Espíritu Santo, el que fue llamado para estar al lado, es un conjunto de personas llamadas. Usted es uno de ellos. Usted, estimado, respetable televidente, es otro llamado de parte de Dios. Yo también. Para nosotros fue enviado el Espíritu Santo para que esté junto con nosotros al lado nuestro, para ayudarnos, consolarnos, ministrar y proteger, y tantas cosas que hace a través de su ministerio personal el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste que la misma palabra se aplica al Espíritu Santo y también se aplica a Jesucristo? En primer lugar, la única persona que utiliza ese término es el apóstol Juan. 4 veces en el Evangelio en referencia al Espíritu Santo, cuando Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Consolador. Y es menester que Él venga para guiarles a toda verdad, etcétera, etcétera. 4 veces. Pero en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice el apóstol: hijitos míos, no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan, el mismo que mencionó al Espíritu Santo como el Paracletos, en la epístola general nos dice que es Cristo Jesús. Esto habla indudablemente de la unión, la unidad que hay de la Santísima Trinidad en estas 3 personas, ¿verdad que sí? Amén. Correcto. Entonces, en Juan fue traducido como el Consolador, pero en 1 de Juan fue traducido como abogado. 2 aspectos diferentes. Ahora bien, ¿qué es lo que hace un abogado? El abogado es el que llega a la corte y se para junto a una persona que lo ha contratado y está allí para defenderlo en contra de las acusaciones. Viene una pregunta a mi mente. ¿Somos los cristianos hijos de Dios acusados, sí o no? Sí lo somos. ¿Por quién? El acusador de nuestros hermanos, dice Juan en el Apocalipsis, los acusa de día y de noche. Lo que indica que en este momento nosotros estamos siendo acusados en el trono mismo del Padre por el enemigo nuestro. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, le asigna 2 nombres al diablo. Uno es Satanás y el otro es diablo, precisamente. Como una cosa es el enemigo público número 1, o más bien dicho, el máximo enemigo de Dios. Y como lo otro es enemigo nuestro. ¿Y no diría usted que el diablo está atravesado en nuestro caminar día tras día, o ocasionalmente por lo menos? Así es. El motivo de las caídas, de los tropiezos, de los engaños, de los abusos, de la falta de conocimiento se debe a que el diablo está metiéndonos zancadillas, está atravesado. Es interesante que la palabra diablo indica la función que él tiene. La palabra diablo en griego está formada por dia, que significa a través de, y bolos, que significa lanzado. En las Sagradas Escrituras vemos que el Espíritu Santo fue enviado. Y también vemos que el Hijo, el Señor Jesucristo, fue enviado. En cambio, Satanás no fue enviado. Él fue lanzado. Cuando Dios lo agarró, lo tiró con fuerza y cayó sobre esta tierra y causó estrago y medio en la superficie del globo terráqueo. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y surge la pregunta, y me la han hecho: ¿cómo es posible que un Dios perfecto que todo lo hace bien dijera que enseguida que la tierra estaba desordenada y vacía? Porque entre el versículo 1 y el versículo 2 fue, según los teólogos, la caída de Satanás a esta tierra. Fue lanzado con fuerza. La palabra bolos
de diabolos proviene de un verbo que significa lanzar, de donde procede en español el verbo balística. Los cohetes intercontinentales llamados balísticos. Es la misma palabra que se utilizó para indicar que el diablo fue lanzado. De modo que, etimológicamente hablando, podemos notar y decir con toda propiedad que Satanás fue lanzado como un cohete balístico. Francamente, yo no creo que Dios el Padre le dijo, bueno, ya está bien, te me vas de aquí y que te vaya bien. ¿Verdad que no? Causó una rebelión. Y fue doloroso. Él perdió su calidad de lucero y se convirtió en un demonio. De modo que fue lanzado con fuerza. Y la palabra componente de la palabra diabolos indica a través de. Entonces, etimológicamente, yéndonos un poco al extremo, podemos decir que el diablo está lanzado y está atravesado. En el nombre lleva la función. Ahora bien, volviendo a Paracletos, sabemos bien que el diablo no está contento con nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo físico mora tanto el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también habita nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia lo hemos recibido, ¿verdad? Por esta razón, Satanás ataca el cuerpo del ser humano. No le gusta. Satanás sabe lo que es el cuerpo, y cada uno de nosotros, de todos los cristianos, formamos el cuerpo de Cristo. Así que Satanás ataca a uno de los hijos de Dios, y al hacerle daño a uno de los hijos de Dios es un golpe que le da al cuerpo de Cristo. Hermanos, ciertamente no debemos de tener miedo, ni de amedrentarnos en lo más mínimo, ni dejarnos intimidar por este tipo de ataques, porque contamos con la presencia y la protección del Espíritu Santo, porque Él es el Paracletos. Ahora bien, yo estoy siendo acusado en la presencia del Padre. Obviamente no creo que haya un buen reporte que el diablo esté dando de mí allá. Yo mismo sé que no. Me acusa de esto, de otro, de cualquier cosa que me acuse ante el juez justo. Y mi Paracletos, que en este caso es el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Extiende las manos ante el Padre, y el Padre ve las manos de Cristo horadadas, y se emite la sentencia. No hay culpabilidad. Sigo libre y sigo viviendo en libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y el Espíritu de Dios está en mí y está en usted, está en otro. Delante del Padre sabemos bien que contamos con nuestro abogado. Hermano, yo quisiera abundar un poquito el resto que me queda de tiempo acerca de otro nombre o un ministerio de Cristo, que es el precursor. El precursor de nuestro Señor Jesucristo fue Juan, ya sabemos bien, pero el precursor nuestro, el que traspuso los cielos y que nos llevó a la presencia misma de Dios, es Cristo Jesús. Y en el libro de los escritos a los Hebreos se indica que Cristo Jesús traspuso el velo, es decir, el cielo, aún el lugar santísimo, y se clavó como un ancla. De modo que nosotros como cristianos tenemos un ancla firmemente enraizada en la gloria eterna. Y como las anclas sostienen las enormes embarcaciones y no son llevadas a la deriva, Cristo Jesús es el ancla de nuestra alma. Amén. Ciertamente usted como yo, al escuchar al pastor y maestro Samuel Molina, tiene el deseo de continuar escuchando más de él, definiendo del griego al español más nombres, más ministerios de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos extraer de él en estos 25 minutos tantas y tantas cosas. Y por eso dije al comenzar que es la primera ocasión, espero, pastor y maestro, que sea la primera de muchas veces en que le tengamos aquí. Sí, muchas gracias. Pero antes de concluir este programa, yo quisiera
pues invitarle para que usted llame al maestro Samuel Molina y él sabrá la forma cómo hacerle llegar este libro. Él dice que son 2 tomos en uno, para que en tanto estamos juntos en otro programa del Pastor de Hoy, usted pueda seguir siendo enriquecido como yo lo seré. Seguramente que hoy voy a casa para embeberme de estos libros y continuar con este programa que hemos comenzado, porque encuentro que hay una riqueza. Hay oro enterrado en su corazón, y no solo eso. En la palabra de Dios está la riqueza. Y en los hombres diligentes que se dan al estudio de la palabra. Sí. Pastor, es un privilegio haberle tenido. Agradezco a Dios y a usted, hermano, pastor y maestro Samuel Molina, por tenerle en el Pastor de Hoy. Y ahí en los teléfonos que están en pantalla, usted le puede llamar a él, autor de estos libros que solo por escucharlo me doy cuenta que en ellos hay tesoros escondidos. Y yo le invito para que juntos hurguemos en ellos. Por $18. Por $18, dice el pastor y maestro, más gastos. Incluye todos los gastos de envío. Yo le doy las gracias a usted también por estar con nosotros. Espero que llame a nuestro hermano Molina y estaremos juntos en un próximo programa del Pastor de Hoy. Hasta entonces, y que Dios le bendiga como siempre. Que Dios les bendiga. De Hoy es una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios. Escríbanos al P.O. Box 26590, Santa Ana, California 92799, o llámenos al 213-627-8711.